Bueno, gracias sean dadas a Dios que nos permite la oportunidad de estar nuevamente reunidos para compartir un poco de su palabra. Y a la distancia les saluda el pastor Eric Beckford Mitchell, desde acá, la provincia de Limón de Costa Rica, diciéndoles que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con ustedes y con los familiares y amigos de todos y cada uno de ustedes. Días pasados estuve compartiendo con ustedes a través de este mismo medio una temática que tiene que ver con los dones espirituales. Estuvimos hablando y queremos darle una secuencia a esa línea que estuvimos trabajando días anteriores. Básicamente hablamos cuestión neotestamentaria, basándonos principalmente en los dones del libro de Corintios, que nos habla sobre las distintas manifestaciones como dones espirituales o carismáticos que les decíamos, para diferenciarlo, por usar de esta manera, los charismas, sobre el mover del Espíritu Santo. Hicimos énfasis que existían muchos dones dados de Dios para los hombres, pero llevamos la línea sobre esa base. Pero lo que quiero hablar el día de hoy es alusivo también a los dones, pero hacer entender al pueblo de Dios que los dones no son algo de ahorita, ni nada más del tiempo del apóstol Pablo o del Pentecostés, recién pasada la venida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la venida del Espíritu Santo durante las fiestas de Pentecostés, el famoso viento recio. No es de ese momento nada más donde se empiezan a manifestar los dones en la iglesia del Señor, sino que eso es algo de antemano que el Señor ha hecho. Él ha dado dones espirituales, por decirlo de esta manera, para ponerlos en esta línea, aunque ya expliqué y no quiero devolverme, que son muchos los dones que se activan con la presencia de Dios. Hicimos la diferenciación entre unos y otros, pero la línea que quiero llevar es sobre esos que el apóstol Pablo citaba en el libro de Corintios. Pero no solo la vida del apóstol Pablo fue manifestada la obra del Espíritu de Dios y sus distintos dones a través de este siervo. Hubieron muchos hombres también nuevotestamentarios que manifestaron dones del Señor impresionantes, la manera como Dios trabajó a través de ellos, pero también se dio en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los dones no es que fueron en un momento y se acabaron y ya no habrá más, o que son solo de este tiempo y que antes no hubo. Los dones de Dios, de esta línea, se han movido a través de la historia. Y para ello quiero utilizar la vida de un personaje para ilustrar esta enseñanza, cuyo nombre es Eliseo. El profeta Eliseo fue un hombre de Dios, discípulo de Elías. Elías fue su mentor. Sobre él se dice que quedó el manto de Elías, una unción especial que había de Elías, vino sobre Eliseo, y Eliseo efectivamente fue usado por Dios. El mismo Elías lo unge. Dios le dice a Elías en el capítulo 19 que unja a Eliseo por profeta en lugar de él. Lo ungió tiempo después. Obviamente se empezó a manifestar la obra de Dios en su vida cuando Elías es tomado. La Biblia no nos dice en qué momento fue ungido, pero obviamente Elías en obediencia ungió a Eliseo. Pero en el momento en que Eliseo es tomado, él recibe algo de Elías. Una doble porción pidió él de su espíritu. Entonces aquí no está diciendo doble porción de la unción de su espíritu, sino doble porción de su espíritu. Él ya había recibido la unción. Lo que él recibió es una doble porción de la virtud de lo que había en el espíritu de Elías. Y al llegar esto a conectarse con la unción que había en Elías, porque en ese momento él no fue ungido, él fue ungido probablemente tiempo atrás, y cuando Elías es arrebatado, lo podemos ver en el libro de Reyes también, pero no quiero detenerme en eso. Cuando hablamos de la historia de Elías y Eliseo, y a Elías se le cae el manto, Eliseo lo toma, etcétera, golpea las aguas y estas se abren. En general, en ningún momento Elías oró por él, ni le declaró ninguna palabra en ese momento. Se la declaró previo, que lo que quería él, si lo veía marcharse, lo iba a recibir. Y obviamente lo que Eliseo estaba pidiendo era una doble porción de lo que había en el espíritu de Elías. Y lo recibió, una impartición. Entonces él fue ungido antes de ese momento. Después vino una impartición. Cuando estas dos cosas conectan, los dones empiezan a fluir inmediatamente. Y después de eso, para los que leen Biblia, saben que Eliseo golpeó las aguas y estas se abrieron a la manera que lo hacían en el tiempo de Elías, que también se habían abierto.
Entonces quiero hablar sobre la vida de Eliseo, también moviéndome en el libro de Reyes, ahora en Segunda de Reyes, propiamente capítulo 6, para ilustrar cómo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como durante el periodo neotestamentario inicial, como en la actualidad, sigue mostrándose y manifestando sus dones. Entonces, para ello quiero utilizar la figura de Eliseo, el profeta de Dios. Iniciamos. En el capítulo 6, propiamente, del libro de Segunda de Reyes, se empiezan a narrar ciertas historias de las cuales queremos ir poco a poco y vamos a ver cómo Dios manifestaba su gloria y su poder a través de este siervo de Dios. Y lo que nosotros llamamos dones en este tiempo, y los ilustramos creyendo que son nada más para este tiempo, los vamos a ver manifestados en esta historia. Entonces el capítulo 6 dice lo siguiente, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, del 6, del 1 al 23. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Nos es estrecho. Nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó de un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Sin extendernos demasiado en detalles, quiero decirles, y usted lo puede notar, que después de que esta persona, este joven o este hombre, se le salió de sus manos el hacha, cayó al agua y se hundió, obviamente pues el hierro, sus moléculas son más condensadas, mayores, más pesadas que el agua, entonces el hacha cayó al fondo. Luego llegó el profeta Eliseo, una vara de madera, la tiró en el lugar y el hacha flotó. Obviamente ahí estamos viendo un milagro de Dios. ¿Dónde milagros? Manifestándose en el Antiguo Testamento, donde el hierro se vuelve menos, por decirlo de esa manera, denso que el agua y flota. Entonces estamos viendo un milagro sorprendente que humanamente no se puede explicar. ¿A través de quién? A través del siervo de Dios, Eliseo. Dios es el que lo hace, pero ¿a quién utilizó? A Eliseo. Y efectivamente, el hacha flotó. ¿Cómo llamaríamos eso en este tiempo? Milagro. ¿Cómo se manifiestan esas cosas si no es a través del don de milagros? Y ya vemos en la vida de Eliseo manifestando el primer milagro. O sea, un don de los que cita Pablo, de los 9, que ya expliqué con anterioridad, inclusive son más de 9, pero de los 9 que él cita en Corintios. ¿Seguimos? Dice la palabra de Dios y continuamos en 2 Reyes 6, del 8 al 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Ok, hacemos pausa acá en la historia. Este rey está planeando cosas contra Israel, y cada vez que él planea algo contra Israel, le es revelado
al profeta Eliseo. El rey no lo sabe, pero en lo íntimo de su cámara, de su habitación, él está descubriendo su corazón. Tal vez habla con alguien, tal vez no, pero lo que él planea le es revelado al profeta Eliseo. Y Eliseo obviamente se lo cuenta al rey de Israel para que se cuide de las tramas del rey enemigo que quiere afectarle. El rey enemigo se enoja y dice: hay un espía en medio de nosotros, alguien está llevando el chisme. ¿Quién es? Declárenmelo. Y le aclara a uno de sus siervos: no hay ninguno, simple y sencillamente que en Israel está el profeta Eliseo, y él, todo lo que usted tiene en su corazón y en su cámara en privado, Dios se lo revela y él se lo cuenta al rey. ¿Qué vemos ahí? Hay dos opciones que usted puede entender bajo esa línea: que se activa el don profético o que se activa el don de palabra de ciencia. El don profético en el sentido de que si Eliseo va delante del rey de Israel y le dice: el rey de Siria va a hacer campamento contra ti en tal lugar, es una profecía, está anunciando un hecho que no ha acontecido. O discernimiento, más que discernimiento, palabra de ciencia, que es el entendimiento de algo muy secreto o muy profundo que el hombre no conoce, que solo es revelado por Dios. Obviamente este hombre no lo había manifestado a los israelitas, pero Dios sabía lo que él pensaba, y si se lo comentaba a alguien o no, Dios se lo revelaba a su siervo Eliseo, kilómetros distante, y Eliseo se lo comentaba al rey a través de una palabra de ciencia o de conocimiento. El don de palabra de conocimiento opera de esa manera, donde entiendes o sabes cosas que son ocultas a los ojos de los hombres y que solo pueden ser sabidas por una revelación sobrenatural de Dios. Allí vemos, si usted quiere decir de profecía, si él lo anunciaba de manera profética o si lo anunciaba de la manera de palabra de ciencia, cualquiera de ellos, pero estás viendo dones fluyendo también en el Antiguo Testamento en la vida de este hombre. A mí me gusta más pensar que era el don de palabra de ciencia, por lo que el contexto viene diciendo respecto de la historia, que lo que le cita propiamente uno de los siervos, diciéndole que lo que él en secreto mira, Dios lo revela a la distancia. Entonces, ya vemos dos dones manifestados: el don de milagros y, vamos a utilizarlo de esta manera, palabra de ciencia en la vida de Eliseo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Hacemos pausa aquí, perdón. En esta historia, esta parte de la historia, vemos cómo el rey enemigo envía a capturar a Eliseo el profeta. Cuando llegan a rodear el lugar donde habita el profeta, el siervo del profeta, al ver los enemigos, se asusta. El profeta Eliseo le dice: tranquilos, son más los que están con nosotros que los que están con ellos, y ora para que le sean abiertos los ojos al siervo. Sus ojos son abiertos y él puede ver lo que Eliseo está viendo: ángeles alrededor. Está el ejército enemigo rodeando la casa de Eliseo, pero alrededor del ejército enemigo, más atrás en las colinas, están los ángeles de Jehová rodeándolos a ellos. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Discernimiento de espíritus. Allí son abiertos los ojos espirituales y se puede ver en el mundo sobrenatural ángeles, demonios, el espíritu de las personas, la actitud que tienen, si están mintiendo o no están mintiendo. Se llega a discernir el espíritu de las personas, así como se llega a discernir el movimiento angelical y demoníaco. En este momento, sus ojos son abiertos y el siervo de Dios llega a ver que lo mismo que veía Eliseo: ángeles con carruajes de guerra. Eso es discernimiento de espíritus, porque los ángeles obviamente son espíritus. Continuamos la lectura.
Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Luego de esto, el profeta le hace una oración a Dios y dice conforme a la petición de Eliseo. No fue que Dios le dijo lo que él tenía que hacer específicamente, sino que Eliseo le pidió a Dios: quiero que los hieras con ceguera. ¿Qué es eso? Sino el don de fe. Es una petición en oración y Dios le contestó lo que él pidió. Sus enemigos venían contra él en la casa. Eliseo vio el movimiento y dice: Señor, te pido, hiérlos con ceguera. Dios le contesta a su fe conforme a la petición de Eliseo, conforme a tu fe te sea hecho, conforme a lo que Eliseo pidió. Dios cegó al ejército enemigo, el ejército sirio, y todos estos hombres quedaron ciegos. ¿Ves otro don manifestándose en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es este don? El don de la fe. Continuamos. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Ok, gloria a Dios. Continuamos la historia. Ellos tienen el encargo, saben dónde vive Eliseo, conocen que es en esa ciudad, llegan a esa ciudad, quedan ciegos, y Eliseo llega y les dice: esta no es la ciudad, este no es el camino, vengan y los guío. Ellos no pueden reconocer a Eliseo porque quedan ciegos, no literalmente ciegos, no totalmente ciegos, porque si no, no hubieran podido caminar. Quedaron con seguramente una ceguera parcial que no les permitía distinguir, al punto que Eliseo se les pudo acercar y les pudo hablar, pero estaban bastante cegados, casi que Eliseo tuvo que llevarlos de la mano. Y les dijo: esta no es la ciudad, ni este es el camino en general, donde van a encontrar a quién, al profeta. ¿Cuál profeta? Eliseo. Vengan, síganme, yo los llevo. ¿Y quién les está hablando sino el mismo Eliseo? ¿Cómo no pudieron reconocer la ciudad? ¿Cómo no pudieron reconocer el camino? Si sabían a lo que iban y sabían dónde iban y tenían guías que los llevaban. ¿Por qué? Porque Dios cambia la estructura del lugar y ellos ven el lugar de manera diferente. Entonces, aun cuando sabían, probablemente sus más que emisarios, sus guías, ya sabían dónde vivía Eliseo, conocían la ciudad y los estaban llevando, los guías ven esa ciudad como otra, son confundidos en ese momento. Ahí obviamente está operando la mano de Dios para que esa situación se dé. Entonces ahí nosotros también podemos entender que la mano de Dios operó con otro milagro, que es transformar el lugar. El don de milagros que ya lo habíamos visto manifestándose en el capítulo, cuando Eliseo hace flotar el hacha, también aquí lo estamos viendo un poquito más seguido en esta historia de la persecución que hicieron esos hombres de Eliseo. ¿Por qué? Porque es un milagro literalmente que ellos no distingan la ciudad ni el camino. Y estoy hablando de los guías, porque nadie sale a buscar a otro sin un guía que conozca el lugar. Estamos, y ellos estaban claros en qué ciudad vivía Eliseo y cuál era el camino. Pero todo se les transformó y no lo vieron bien. Entonces Eliseo les dice: yo los guío, vamos, síganme. Y durante todo el camino y el trayecto que ellos van caminando, ellos no reconocen, a pesar de que ellos ya han estado en Israel. Porque estamos hablando que es el ejército enemigo el que los está persiguiendo, pero el ejército enemigo tiene que tener guías para llevarlos al lugar. Y los lleva Eliseo a través de todo el lugar y los lleva hasta la capital, por decirlo de esa manera, hasta la presencia del rey de Israel, y se los entregan en bandeja de plata. Y ellos van como corderitos sin saber para dónde. ¿Cómo es posible que ellos no pudieran distinguir hacia dónde los llevaba Eliseo? Simple, Dios les cegó la vista parcialmente y les mostró una imagen diferente de los lugares por los cuales atravesaban. Eso es un don de milagros, manifestando en la vida de ¿quién? De Eliseo. Cuando ya llegan delante de la presencia del rey, la historia continúa. Versículo. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores.
el rey de Israel, Eliseo, le trae los enemigos en bandeja de plata y le dice, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? Y Eliseo le dice, no los mato. Déles de comer, déles de beber y despídalos. Es un consejo de sabiduría, porque lo normal era matarlos, lo normal era exterminarlos y acabarlos. Mas Eliseo, ¿qué hizo? Algo totalmente diferente. Operó con sabiduría, mostrando la bondad y la benevolencia ante un grupo de mercenarios que habían venido para matar a Eliseo y obviamente estaban a favor del rey de Siria y querían atacar a Israel. Ahora están en medio del ejército enemigo, están rodeados por sus adversarios. Les son abiertos los ojos después de que Eliseo vuelve a orar, y lo vemos ahí. Después de que Eliseo oró nuevamente, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban en Samaria, donde fe, él vuelve a orar, se vuelve a manifestar, te pido que les abra los ojos, y se dan cuenta. Están rodeados, están con los adversarios, no hay nada que hacer, se rinden. El rey de Israel le dice a Eliseo, ¿qué hago con ellos ahora? ¿Los mato? Y Eliseo le dice, no los mato, trátelos bien. Un consejo sabio que produjo un efecto para toda la historia, y lo podemos ver continuando con la lectura. ¿Qué operó ahí? El don de sabiduría. Según de Reyes 6:23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Qué aconteció? Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a Israel. ¿Por qué? Por el trato que les dio el rey de Israel, por el consejo que recibió del profeta Eliseo. Entonces, a veces el pagar al mal con bien puede producir un sentimiento, un remordimiento o algo que produzca que más bien se corte el efecto de la maldad sobre la vida. Otras veces hay que resistir al enemigo, otras veces hay que plantarse en juicio. Habrá distintas formas, pero en esta oportunidad no fue como en otras. No fue matando a los enemigos, sino siendo clemente y dándoles de comer, y chiñándolos y vistiéndolos, y se fueron, contaron la historia en su ciudad natal, como bandas armadas, y ya después nadie quería atacar a Israel. ¿Por qué? Porque se recordaban de la misericordia que los israelitas habían tenido para con ellos. ¿Cuándo? Cuando Eliseo les recomendó al rey no matarlos. Si empezamos a analizar la historia, vemos varios dones fluyendo a través de esta sola historia. El capítulo 6, donde milagros al inicio, luego vemos discernimiento de espíritu, fe, palabra de sabiduría, vamos a ver si me ayudan por allá, don de ciencia, la palabra de conocimiento, obviamente la palabra de fe, etc. Estoy tratando de mostrarte que los dones fluyeron en la vida de Eliseo bastante fuerte, y él operó durante el Antiguo Testamento. Quiero mostrarte que los dones del Espíritu no estaban relegados simple y sencillamente para el periodo nuevo testamentario. Eran parte del Antiguo Testamento. No operaban en todos los hombres, efectivamente, pero sí operaban con la misma fuerza que operan en el Nuevo Testamento. La única diferencia entre los dones que tú ves en la vida de Eliseo y los que ves en el tiempo actual, básicamente se supedita quizás a lo que Pablo citaba, entre la lista que citaba, a las lenguas. Básicamente, el don de lenguas, que Dios dijo que en su momento hablaría al pueblo en lengua de tartamudos. Pero fuera de ese, los 8 anteriores que usted pueda leer por ahí, usted los puede ver manifestándose en la vida de Eliseo continuamente. Hubo multiplicación de panes en la vida de Eliseo, resurrección de muertos en la vida de Eliseo, purificación de aguas, etc. Dios lo usó de comida envenenada. Dios lo usó de distintas formas, con muchas señales, inclusive sobre las aguas, etc. Fue un siervo de Dios usado grandemente, con muchos dones, pero si uno empieza a analizar cada uno de ellos, uno se da cuenta que incluyen los dones que el apóstol Pablo está citando en Corintios, en el libro de Corintios, a la iglesia de Corinto. Entonces, recapitulando, los dones no han pasado de moda, ni tampoco eran solo de un tiempo antiguo, ni tampoco fueron del tiempo nada más de Pentecostés, ni tampoco solo son de ahora.
son del fluir del Espíritu de Dios. Tú me dirás, pastor, usted dijo que los dones de lengua no operaron en la vida de hablar en lenguas, en la vida de Eliseo. No, porque no estaba para ese tiempo. Estaba para el tiempo nuevo testamentario, donde aparecieron las lenguas de fuego sobre aquellos hombres, y desde allí empezó a manifestarse eso. Pero todos los otros, usted pueda contar, y otros que no están en la lista, de los cuales les cité, sí se encuentran. Por ejemplo, para poner un ejemplo y explicar otro detalle, me voy a salir un poquito del tema. En el Antiguo Testamento dirás, yo no veo interpretación de lenguas por ningún lado, pero vamos a ver un pasaje en la Biblia, solo uno para cuestión de tiempo, no extralimitarnos, donde efectivamente un siervo de Dios tuvo una interpretación de un lenguaje espiritual. ¿Y cómo se llama eso sino interpretación de lenguas? Vamos a la palabra, el libro de Daniel. La palabra de Dios dice en Daniel 5:24: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Seguimos? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Cuando vemos esta historia nos damos cuenta que el rey Belsasar había hecho una fiesta, un banquete, tomó utensilios, cosas de la casa de Dios, para copas, todo para hacer una gran fiesta, una obra sacrílega, por decirlo de esa manera, en una fiesta pagana, y tomó los utensilios sagrados que habían sido consagrados a Dios, los cuales había traído Nabucodonosor desde Israel. Este hombre, Belsasar, ahora rey, porque ya los otros antecesores habían fallecido y él está bajo el reinado, hace una fiesta, se extralimita, manda a traer los vasos, utensilios, etc. Y en medio de la fiesta de inmundicia, paganismo, aparece una mano escribiendo en la pared. Hay un mensaje escrito, y el mensaje escrito es por el dedo de un ángel, o el dedo de Dios, como usted quiera tomarlo. Nadie puede interpretarlo. Al final envían a traer a Daniel para que él pueda interpretarlo, y Daniel le da la interpretación en medio de este territorio caldeo, en Babilonia, a este rey. Y la interpretación es que él fue pesado y hallado falso, que su reino había sido trasladado, y técnicamente que iba a morir. Esa misma noche él muere. ¿Quién le dio esa interpretación a Daniel? ¿Quién le explicó lo que significaban esas letras? Y esas letras estaban escritas en lenguaje angelical. Nadie las entendía. No eran de conocimiento humano. No era una lengua propiamente o exactamente, aunque se pudiera parecer, ni a la hebrea, ni a la caldea, ni a la aramea, ninguna. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una interpretación. Dios le dio a este siervo de Dios durante el Antiguo Testamento el interpretar la escritura en la pared, y él lo que hizo fue traducirla, porque la interpretación de lenguas no es traducción literal, es dar la idea sobre lo que está pasando, y él le dio la idea, que en su momento Mene, Tekel, Uparsin, luego le cambia al Pérez, que en resumen era eso, que fue pesado, fue hallado falto, y que su reino era dado a los persas. Después históricamente nos damos cuenta que eso es lo que aconteció, que los persas invaden el territorio caldeo, y los persas ganan en batalla y derrotan a este rey, y él mismo es muerto. Una interpretación. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio a un hombre, pero durante el Antiguo Testamento. Entonces, la interpretación de lenguas sí también se dio en el Antiguo Testamento. Y ese pasaje tal vez encontrarás otro por allá. El único que no encuentras son las lenguas en sí propiamente. El pueblo de Dios hablando en el lenguaje sobrenatural, ya sea angelical o lenguas humanas, que el mismo que emana las lenguas no entiende, sino que son dirigidas por el fluir del Espíritu de Dios en su vida.
No es el Espíritu de Dios el que habla, es la persona influenciada por el Espíritu Santo la que ora o canta en lenguas. Muchos han creído que es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de ellos, y si Dios no empieza a hablar, ellos no hablan. No, eso no es así. Es el Espíritu inspirando. Según el Espíritu les daba que hablasen, ellos hablaban. ¿Pero qué hablaban? Lo que ellos ni siquiera entendían. ¿Por qué? Porque eran lenguajes, o como dice Pablo en su momento, humanas o angelicales. El punto que estoy tratando de explicarte es que los dones carismáticos, por eso les he hablado en otros estudios anteriores, sí se manifestaron en el Antiguo Testamento, sí fueron evidentes durante el Antiguo Testamento, y la voluntad de Dios es que se sigan manifestando. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Daniel en su momento, Moisés en su momento, Eliseo en su momento? Ellos no se concentraron tanto en quiero este don o no este don o este don, nada más se concentraron en fluir, en hacer la voluntad de Dios. A manera que Eliseo vivía y se movía, los dones iban fluyendo. Él no se ponía a decir, oh Señor, don de milagros para que flote el hacha. No, él simple y sencillamente se daba la necesidad, él daba una palabra, Dios se ponía en el corazón y acontecía el milagro. Cuando ya uno lo analiza, uno se da cuenta que es el don de milagros. Él hace una petición a Dios para que queden ciegos. Cuando ya uno lo analiza, uno se da cuenta que es el don de fe. Él le da un consejo al rey. Cuando ya uno lo analiza, uno se da cuenta que es sabiduría. ¿Me explico? Entonces, fluir en los dones no es concentrarse en entender cómo fluye el don, es conectarte con Dios. ¿Por qué? Porque los dones fluirán con libertad a través del vaso cuando el vaso se conecta con Dios. Luego él mismo analizará y se dará cuenta cuál don fue el que salió a través de él. El profeta Eliseo fue usado, como te dije, y usted vio varias manifestaciones de lo sobrenatural en él solo en el capítulo 6. Pero prosigamos un poquito con la historia de Eliseo. Todos sabemos que era profeta, además fue profeta en el sector del norte de Israel, donde se dieron los reyes más malos de Israel, y durante el periodo que él estuvo hubieron reyes simple y sencillamente muy malvados. Pero Eliseo, gloria a Dios, Dios lo usó en medio de esa sequedad y de ese paganismo que tuvieron muchos de los reyes de Israel, y manifestó la gloria de Dios. Pero vamos a ver que hubo una historia, ahí continúa el capítulo 7. Estoy utilizando la figura de Eliseo, podría irme por todo y mostrarte dones a través de la vida de Eliseo, pero solo quiero utilizar parte del capítulo 6 y parte del 7 para que veas el fluir de Dios en la vida de este siervo del Señor. Ahora un poquito más adelante se narra la historia del sitio que hicieron sobre la ciudad los enemigos, y leemos para que entendamos la historia. Hubo hambre, de hecho, sobre la ciudad. El ejército enemigo vino, sitió la ciudad. Se sobreentiende que Eliseo había profetizado o anunciado que vendría hambre, sequía sobre la ciudad, la cual vino, empezó a darse, aunque no se dice que Eliseo lo profetice en ese momento, pero se sobreentiende por palabras más adelante que explicaremos del rey. Se dio la circunstancia, vino la hambruna, era tal que en medio de la hambruna las personas empezaron a hacer cosas totalmente desagradables. Y hubo un momento donde una mujer se comió a su hijo y al hijo de la otra. Pactó con la otra mujer que el día siguiente se iban a comer al otro niño. Y al no comérselo estaban disputando. Y al pasar el rey se dio cuenta de eso, preguntó qué era la situación. Le explicaron que es que se habían comido uno de los bebés y habían acordado comerse el otro, y no se lo comieron porque la otra madre no quería entregarlo. Y el rey se enojó, rasgó sus vestidos. Ahora estoy hablando del rey de Israel, el que a tiempo atrás Eliseo había librado de la mano de sus opresores, y ahora dice: quiero la cabeza de Eliseo. Veamos un poquito de la historia y continuemos con esto para ver qué nos ilumina el Señor. Dice la palabra de Dios en 2 Reyes 6, del 31 al 33. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Perdón, si haces análisis, no había llegado el emisario que el rey envió a matar a Eliseo, y ya Eliseo sabía lo que venía a hacer. ¿Me explico? Es una revelación. ¿Cómo es eso? Palabra de conocimiento.
Ya Eliseo sabía que el tipo que venía a buscarlo venía a matarlo. Y dice, este hijo de homicida se refiere al rey, manda a este señor a matarlo. Y el hombre ni siquiera había llegado donde él. Entonces los dones fluían mientras él hablaba con la gente que estaba alrededor. Continuamos. Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. Sabiduría. No lo dejen pasar. Cierren la puerta, invádanle, evítenle la entrada. El don de sabiduría. Otra persona tal vez dice, aquí es corriendo, otra cosa por el estilo, o déjenlo pasar. La sabiduría de Dios en su corazón le hace ver que es un homicida y que si tiene espacio lo va a matar. Entonces cierren la puerta y no lo dejen pasar. Le dice a aquellos que están adelante. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dos detalles. Eliseo dice, se oye el ruido de su amo detrás de este hombre. Anuncio profético. Viene para acá el rey, ya él lo percibe. Pero no solo percibe lo que está pasando en el mundo espiritual antes de que se dé, que el rey va a llegar a esa ciudad, a ese lugar donde está Eliseo, el rey que quiere ahora matarlo, sino que percibe la situación espiritual producto de la hambruna que se estaba dando. Y Eliseo dice, ¿por qué tengo que esperar yo a Jehová? Otros momentos Eliseo había esperado a Jehová para que Jehová le diese una palabra. Había tomado un tañedor, en otros capítulos lo podemos ver, para que le llegase la inspiración mientras el arpista o el que tocaba el instrumento tocaba, el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo y Eliseo profetizó. En este momento Eliseo dice, ¿para qué voy a esperar a Dios? Lo que está diciendo es, ya Dios me ha dado discernimiento y sabiduría, ya yo sé lo que Dios va a hacer y lo que va a pasar. Entonces, así dice Jehová, se conecta por medio de un don con el don de profecía. Y luego él empieza a profetizar. Leemos la historia. Dice la palabra de Dios en 2 Reyes 7. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Él anunció que habría un cambio, que lo que ahora se pagaba carísimo para conseguir, mañana va a ser casi regalado. Eso es lo que estaba diciendo en términos generales. O sea, salimos de esta miseria y salimos de esta pobreza. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que luego aconteció sobrenaturalmente, efectivamente, para terminar la historia, que acabó el tiempo por decirlo de esa manera, de persecución sobre Israel y la hambruna. Y hubo un hombre entre esos que se paró y dijo, eso no va a pasar así. Y Eliseo le dijo que lo iba a ver, pero que no lo iba a disfrutar en términos generales, y lo podemos ver en el versículo siguiente. ¿Qué es lo que estoy anunciando? El profeta anunció que venía un cambio, y el cambio se dio. Se acababa la hambruna y se acababa la desesperación, porque Jehová había intervenido y había hecho un cambio. Y efectivamente, si usted lee la historia, usted se da cuenta del milagro que Dios hizo. Y de un día para otro, todas las circunstancias cambiaron. Aquel hombre se levantó y le dijo a Eliseo. 2 Reyes 7:2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Efectivamente, le anunció su muerte, que lo iba a ver, pero que no iba a disfrutarlo. Y efectivamente se vino una andanada de gente y este tipo quedó atropellado y murió. No lo vio. ¿Por qué? Porque se lo profetizó Eliseo, porque ya estaba anunciado. Entonces usted ve dónde profecía sobre la vida de Eliseo, sobre lo que es el cambio que se dio en la ciudad repentina de un día para otro, anunciando la llegada del rey por medio de la profecía, con medio de palabra de conocimiento, sabiendo que éste viene a matarlo, el emisario, el enviado del rey, y al final anunciando proféticamente que este hombre iba a fallecer
y falleció. O sea, Eliseo se movió en profecía, en sabiduría y en discernimiento de espíritus. En 3-4 versículos de la Biblia usted puede ver palabra de ciencia, estos dones fluyendo. ¿Por qué? Porque en la vida de Eliseo él fluía de un don a otro, de uno a otro, de uno a otro alrededor de su vida. Y en el análisis punto por punto de cada don nos damos cuenta que son los mismos dones que el apóstol Pablo nos está diciendo en el libro de Corintios que debemos de anhelar y de buscar. Fe, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, sabiduría, etcétera, milagros, y usted puede continuar la lista. Todos estos, a excepción del don de lenguas, se manifestaron en la vida de Eliseo. Solo un siervo de Dios manifestando dones continuamente. No porque él sabía de los dones, no porque él los pedía con nombre, sino porque él fluía en hacer la voluntad de Dios. Tú tal vez ni siquiera sabes del don, y alguien llega y te pide que ores por él, y oras por él, y efectivamente empieza a manifestar una obra demoníaca, echas fuera el demonio, es el don de milagros puesto en práctica, haces la liberación, y tú no sabes ni siquiera cómo se llama eso, como aquel tipo que andaba exorcizando y no caminaba con los discípulos. Tal vez al tiempo le hubieran dicho, eso que usted está haciendo es liberación de demonios y está operando el don de milagros, porque ninguno que haga milagros en mi nombre luego puede hablar mal de mí. Dijo Jesús, es el don de milagros. Y el tipo tal vez hubiera dicho, no lo sabía, yo solo sabía hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo predicara. Y si se manifestaba un demonio, yo sabía que en el nombre de Jesús tenía que irse. Simple. Cuando usted fluye en los dones, usted no los analiza, simplemente fluyes en ellos. Simplemente es la obra de Dios en ti. Los otros podrán analizar, pero usted no tiene a veces ni tiempo para ponerse a pensar. Fue la sabiduría que se despertó, fue el discernimiento de espíritus cuando vi los demonios y los ángeles, fue una interpretación de lenguas cuando el hermano habló y yo entendí. Tú no pones, ni siquiera te pones a pensar en eso. Fue una profecía o fue una palabra de ciencia la que di. No, tú nada más lanzas lo que Dios pone en tu corazón y luego te das cuenta que era el fluir de Dios. Los dones de Dios fluyen por la persona del Espíritu Santo, no por el entendimiento de los dones. Fluyen por conectarse a la fuente de poder, no por entender los dones. Eliseo, nadie le había dado cátedra de lo que eran los dones del Espíritu Santo, de los cuales el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento. Pero Eliseo fluía en ellos. Tú no necesitas un manual, lo que necesitas es fluir en Dios. Eso es lo que necesitas si quieres andar en el poder del Espíritu Santo. Quería poner esto en tu corazón, mostrándote que los dones del Espíritu no están supeditados a una temporada. Y me estoy refiriendo propiamente a los que se citan de manera carismática, que llamo dones espirituales en el libro de Corintios, manifestaciones de los dones espirituales. Allá por el capítulo, pues son varios capítulos, puedes empezar allá en el 11, 12 y el 14, etcétera. Está hablando de ello allá en el libro de Primera de Corintios. El punto es este: iglesia, Dios quiere que fluyas en el poder y en los dones. Así como aquellos 120, cuando el Espíritu de Dios cayó sobre ellos en el aposento alto, no se pusieron a analizar y dijeron, estamos hablando en griego, en arameo, estamos hablando en chino, estamos hablando... No. ¿Será lenguaje angelical? No. Ellos solo fluyeron y los otros vieron la manifestación. Dios lo que quiere es que fluyas, no que aprendas ni que analices. Quiere que fluyas, porque los dones están al alcance de aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Ese era el tema que quería poner en tu corazón, y que la gracia, la paz y la misericordia del Dios Todopoderoso repose sobre tu vida y sobre tu familia. Se les ama y Cristo también te ama. Amén y amén.